Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Bueno, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Mica. Bueno, de a poco se van uniendo. Vamos a esperar a que hoy este, se conecte mi compañera. Eh, es ginecóloga, hizo la residencia con Mica. Y hoy vamos a hablar básicamente de la anticoncepción y la insuficiencia venosa. Así que espero que se conecte. Estaba medio nerviosa hoy, Aura. Ahí estamos. Hola, George. ¿Cómo estás? Aurita. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estamos? Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, para los que no la conocen, ella es Aura. Aura, presentate. Bueno, hola, vamos a empezar con eso para cortar los nervios. Yo soy Aura González, yo soy ginecóloga y hice la especialidad en ginecología endocrinológica, así que nada, hoy va a ser un tema súper interesante. Gracias, Meli, por la invitación. Vamos a ver qué resolvemos hoy. Sí, ahí hay una controversia, ¿no es cierto? Sí. Pero Ayer bueno, estábamos hablando, una para un lado y la otra para el otro. sí, sí, lo más parecido a un Ateneo se puede llegar a decir. Sí, tal cual. Tema tabú para todos, es súper controversial. Eh, Hoy estuve haciendo un poco preguntas en las redes para ver cómo apuntaba la gente y bueno, y ahí surgió un montón de cosas y de situaciones, ¿no es cierto? Así Sí. que súper, súper interesante. Y en la Bueno, consulta todo el tiempo nos surgen también esos temas sobre insuficiencia venosa, así que está bueno que nos aclaremos las dudas que tenemos. ya está, aclarando el panorama, diría Arjona. Bien, bueno, un poco usando la introducción, vamos a hablar rápidamente, voy a aclarar lo de que la insuficiencia venosa es una enfermedad de los vasos, en este caso de las venas, que hay un problema básicamente en lo que es la válvula, ¿sí? De las venas. Este puede ser superficial o profunda, y bueno, y ahí vamos a ir aclarando, ¿no es cierto? Bien. Si quieren profundizar más, hay otros vivos, ¿no? Pero quiero abocar el vivo de hoy, aprovechar que está Aura, así agotamos todos los temas relacionados a la anticoncepción. Y ¿Sí? el temor de la trombosis asociado a la anticoncepción. Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, yo había, digamos, propuesto empezar por cuál es el método o el mejor método anticonceptivo, Aura, que vos recomendás o cómo lo planifican en el consultorio. En todos los consultorios. Bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho a las ginecólogas. ¿Cuál es el mejor? Dame el mejor. Y la realidad es que yo creo que el mejor anticonceptivo es el que en conjunto con la paciente lo elegimos teniendo en cuenta los beneficios que el anticonceptivo le dan, los riesgos que la paciente tiene y obviamente haciendo una historia clínica completa, viendo los antecedentes personales, familiares y todos estos factores de riesgo que nos definan cuál es el mejor anticonceptivo para cada mujer. Entonces, hablar que un método anticonceptivo es el mejor, no. Cada mujer y con cada historia personal tiene eh, su método propio anticonceptivo, lo cual hace que mejore su adherencia, ¿no? Personalizar mucho la atención y la consejería siempre va a hacer que la adherencia sea mejor. Ni hablar. Es lo que ¿Y los anticonceptivos hay hoy por hoy? Bueno, hay muchos en realidad. Nosotros podemos hablar de anticonceptivos con diferentes clasificaciones. Creo que la forma más fácil de ver los anticonceptivos es con su forma de acción, es una, o con la duración de acción. Y entonces tenemos los de larga duración, en esos tenemos el DIU de cobre,
el implante subdérmico y el DIU que libera medicación o SIU con levonorgestrel. La siguiente clasificación serían los métodos de corta duración, que serían los métodos hormonales, que hoy en día tenemos varios, los métodos químicos como la esponja, el espermicida, que ya hoy en día casi no se usan, los métodos de barrera, que tenemos el preservativo femenino, masculino, el diafragma, no olvidemos el método de emergencia, la anticoncepción de emergencia, y finalmente tendríamos los definitivos o los métodos quirúrgicos, que para la mujer sería la ligadura tubaria y para el hombre la vasectomía. Eso es como un pantallazo de todo el abanico que tenemos de anticoncepción. Bien. Básicamente a mí lo que más me interesan, o los que me interesa que toquemos, son los hormonales, ¿no? Ahí va a ir el ataque. Ahí nos vamos metiendo en el tema. Bueno, bien. Sí, un poco los hormonales, ¿por qué? Porque nosotros, más allá, son los que por ahí estamos más en contra, los flebólogos, porque son los que por ahí las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, o más el estrógeno, tienen acción a nivel de los vasos y de las venas. Entonces es como que nosotros ya le echamos un poco la culpa, ¿no es cierto? Cuando hacemos la historia clínica, si la paciente fuma, si la paciente es obesa, si la paciente tomó anticonceptivos durante mucho tiempo, y ahí también por ahí vamos a ir haciendo algunas acciones. Esa fue la conversación de ella. Yo apruebo y ella no tan convencida. Tal cual. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, dentro de los métodos hormonales, hoy en día tenemos un montón también. Bien. Y, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo a veces hablo desde lo que serían las hormonas. Hay distintos, o estaría bueno por ahí que lo aclares un poco mejor, hay distintos con distintas concentraciones o distintos porcentajes de valores de las hormonas. Y también va cambiando, por ahí si nosotros tenemos una paciente más joven, que recién arranca, a una paciente que por ahí ya está más adentrada en edad. Sí, dentro de los hormonales, en realidad, cuando hablamos de hormonales tenemos dos grupos en clasificación. Yo siempre hablo todo en clasificación. Tenemos los hormonales combinados, que hormonales combinados quiere decir que tiene estrógeno y algún tipo de gestágeno, y tenemos los de gestágeno solos. Y a su vez, estos anticonceptivos tienen varias vías de presentación, que tenemos las clásicas pastillas anticonceptivas, pero tenemos el anillo, el parche y los inyectables, que pueden ser mensual o trimensual. Y lo que vos decías, hoy en día tenemos una cantidad de combinaciones. Recordemos que la anticoncepción lleva más de 50 años en desarrollo y los anticonceptivos originales tenían una dosis mucho mayor del estrógeno a lo que se conoce hoy, que tenemos dosis muy pequeñas del estrógeno, que es el etinilestradiol, con diferentes gestágenos. Y además, hoy en día tenemos el desarrollo de otro tipo de anticonceptivos que son con estrógenos naturales, como son el estradiol y el valerato de estradiol, lo cual hace que tengamos una cantidad de perfiles para poder elegir cuál de estos anticonceptivos sea mejor en cada paciente. Y el otro grupito que a veces se nos olvida es el de gestágenos solos, que como no tienen el componente estrogénico, hay mujeres que por alguna contraindicación que no pueden usar esta anticoncepción hormonal combinada, viene siendo una herramienta muy importante en la anticoncepción. Claro, a mí lo que me llama, así como de estos derivados de estradiol, me hace como que serían más específicos para la función que deben cumplir, que sería la anovulación, entre otras, entre otros efectos, ¿no es cierto?, en lo que sería el sistema geniturinario, ¿no? Claro, sí, nosotros de hecho el anticonceptivo, obviamente, la mayoría las indicamos por el objetivo de prevenir el embarazo no planificado, pero la realidad es que el anticonceptivo tiene una cantidad de beneficios no contraceptivos que son importantes y nos ayudan en la práctica clínica, nosotros los ginecólogos, como son el control del ciclo menstrual, el control del volumen menstrual, mejorar los niveles hormonales, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que están en la perimenopausia
o controlar los niveles de andrógenos, como por ejemplo en el ovario poliquístico. Entonces, todos estos beneficios nosotros también los tenemos en cuenta como parte de una herramienta terapéutica. Bien, perfecto. Sí, yo más que nada, a veces las pacientes no saben si tomo y te tiran la marca del anticonceptivo y la verdad es que nosotros como flebólogos, yo por lo menos los unificaba a todos, por ahí hacía alguna diferencia con los tratamientos, digamos, hormonales en la menopausia, a los que no son tan hormonales, pero nosotros mientras me los traigan y yo lea estrógeno, ya es como que, no, y sí, le hacemos bueno, No. toda la, digamos, toda la repercusión o toda la acción que tiene a nivel endotelial, a nivel del músculo liso, de los vasos, de las venas en el caso, entonces sí, obviamente que, digamos, son a ese nivel el problema en lo que sería la patología vascular, ¿no es cierto? Sí, tal Sí, la cual. realidad es que el anticonceptivo de hecho ha tenido esta evolución con estos 50 años de evolución es precisamente por eso, porque siempre se ha buscado disminuir los riesgos que trae la anticoncepción, que luego vamos a hablar de eso. Porque originalmente en realidad las dosis del estrógeno eran muy altas y era lo que mostró este impacto negativo en cuanto a la formación de coágulos y la gente empezó a tener mucha trombosis. Entonces, a medida que evolucionaron, no solo bajaron el estrógeno, sino que desarrollaron muchos gestágenos, que los gestágenos lo que hacen es contrarrestar los efectos del estrógeno. Y aparte tienen estímulos en diferentes áreas. Hay, por ejemplo, gestágenos que disminuyen la retención de líquido, hay otros que atrofian más el endometrio, por ejemplo, cuando hay patologías como la endometriosis. Entonces, uno siempre tiene que ver cuál es la combinación que necesitamos. Pero la realidad es que siempre el estrógeno se ha asociado con este riesgo trombótico y esto es una cosa que sí nos han mostrado los estudios. Existe y esto es una realidad, los anticonceptivos hormonales combinados, o sea, los que tienen estrógenos, independientemente del gestágeno, sí tienen un riesgo aumentado de presentar trombosis comparado a la gente que no tiene o que no usa ningún método anticonceptivo hormonal. Pero en realidad lo importante es definir qué tan alto es este riesgo de trombosis, porque ahí es donde cambian las cosas, ¿no? Claro. Porque una cosa es tener un riesgo altísimo y otra cosa es tener un riesgo que la realidad es que ese riesgo existe, pero es bajo. Y comparado con dos situaciones que está previniendo el anticonceptivo, como son el embarazo y el posparto, es todavía mucho más bajo. El uso de anticonceptivo, el riesgo de trombosis con el uso de anticonceptivo es mucho más bajo que con el embarazo y el posparto. Entonces, claramente, uno ahí mira, existe, sí, pero la realidad es que es bajo. Y también Danza, se relaciona, y dale, también se relaciona con la edad, ¿no? Y con todos estos factores de riesgo. perfecto. Bien, yo siempre hago la aclaración o a veces es una pregunta que viene mucho, es si es necesario hacer esos descansos, viste que en una época decían, no, tomás 2 meses y haces el descanso pero hace 15 años que tomás anticonceptivos seguido, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo van llevando? Bueno, mira, eso es otra pregunta y una duda que surge mucho en el consultorio, porque esto es un concepto que se quedó en los tiempos viejos de los anticonceptivos. Y precisamente hoy en día se sabe que este riesgo bajo de trombosis tiene su pico y ese pico se da en los primeros meses de uso. De 3 a 6 meses, algunos hablan del primer año. Entonces, hacer esas pautas, las pausas lo que hacen es volver a subir el riesgo del inicio del anticonceptivo. Entonces, lo que nosotros indicamos es precisamente no hacer las pausas, no importa que lleven muchos años. De hecho, la única indicación que nosotros damos de suspender un anticonceptivo es o la búsqueda de embarazo o obviamente el desarrollo de alguna contraindicación para su uso. Claro, bien. Yo, un poco de lo que es la acción, o sea, vos decís que si eligiendo bien el anticonceptivo y usando un poco esta calidad de vida que lleva la paciente para la elección del Sí. anticonceptivo, entonces serían algunos que están mejor, digamos, encausados para lo que sería la patología
vascular y otros no tan aceptados para la patología vascular. Definitivamente, a lo que queríamos llegar era que hay un anticonceptivo para cada paciente, y que es importante que lo elijamos o que sea de elección junto con la ginecóloga o la ginecóloga obstetra, dependiendo en el momento de que esté la paciente para elegirlo, ¿no? Y que las píldoras no son tampoco el único método anticonceptivo, sino que hay un abanico y que uno puede elegir si quiere algún método de barrera o no, o algún otro quirúrgico también, ¿por qué no? Dependiendo. Yo voy a seguir hablando en tema de los anticonceptivos y las terapias hormonales, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esto de la pastilla del día después, Me que ande dando encanta, pregúntame. progestágenos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de anticoncepción hormonal de emergencia, en realidad, en Argentina tenemos el levonorgestrel, que es la mal llamada pastilla del día después, que en realidad no se debe llamar así porque genera que se tome al otro día y la realidad es que se tiene que tomar en el momento del accidente. Esta es una pastilla que puede ser una o dos, pero la dosis es la misma, de levonorgestrel, que el levonorgestrel es un gestágeno y si nosotros vemos, nosotros usamos una cosa que se llaman los criterios de elegibilidad, que nos hablan de quién puede usar y quién no los diferentes métodos anticonceptivos. Y hay varios, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, el Reino Unido, y no existe ninguna contraindicación para el uso de la anticoncepción de emergencia y tampoco aumenta el riesgo ni trombosis venosa ni trombosis arterial. Y volvamos a lo mismo, el riesgo de un embarazo es mucho mayor de presentar una trombosis, por lo tanto la anticoncepción de emergencia no representaría un riesgo para ninguna mujer de usarlo. Claro, bien. O sea, cualquier edad, con cualquier, digamos, patología de base. Para una trombosis o para total. Una patología. Nosotros, yo ahora... De la anticoncepción de emergencia, ¿no? Porque es diferente. Nosotros, a la hora de elegir un anticonceptivo, obviamente tenemos en cuenta todos estos parámetros de factores de riesgo, y la historia clínica, factores de riesgo, para definir a quién se le puede dar y a quién no. Pero la anticoncepción de emergencia es otra cosa. Bien. Es otra cosa y es una cosa que es una herramienta que la tenemos que usar cuantas veces la necesitemos con tal de evitar estos embarazos no planificados porque los accidentes ocurren. Bien. ¿A qué paciente no le darías un método hormonal, por ejemplo, así a grosso modo? A grosso modo. Bueno, nosotros tenemos contraindicaciones claras. A grosso modo, la paciente que tiene un antecedente personal de un cáncer de mama, ni hormonal, ni estrógeno, ni gestágeno. Esas de entrada ni lo miren. Otra cosa no hormonal se les debería ofrecer. Ahora, ¿a quién no le doy anticoncepción hormonal combinada? O sea, el componente estrogénico sería esa paciente que tiene antecedentes ya de trombosis venosa, la paciente que tiene muchos factores de riesgo, que me dice que posiblemente va a ser una trombosis venosa, como son la obesidad, el tabaquismo, sobre todo si son mayores de 35 años, la paciente que sea hipertensa, sobre todo si es mal controlada, y si voy sumando todo eso, la paciente que es sedentaria, la que tenga inmovilización por algún motivo, o tengan alguna enfermedad que genere una tendencia a hacer coágulos, como las enfermedades genéticas y mutaciones. Bien, de los factores de coagulación. Ni hablar. No, pero sí le puedo ofrecer los gestágenos solos, que es una excelente opción, o los métodos no hormonales, que no la exponen en riesgo de trombosis. Bien, excelente. Y yo me quería adentrar un poco en la terapia hormonal, digamos, en las menopáusicas. Un poco ahí hay una concentración también de estrógenos alta, o qué es lo que o a dónde vamos un poco, ¿no es cierto? ¿A dónde apunta? Bueno, claramente el foco de los dos tratamientos de anticoncepción y terapia hormonal son diferentes. El objetivo del anticonceptivo precisamente es la anticoncepción, evitar que se dé la ovulación. Con la terapia hormonal yo lo que necesito es que los niveles estrogénicos que uno produce tengan un nivel fisiológico,
Por lo tanto, los anticonceptivos que usamos tienen unas dosis mucho mayores a las que yo produzco normalmente en cada ciclo. Entonces, mi objetivo con la terapia hormonal es dar unas dosis muy similares a las fisiológicas, que tenemos hoy en día las ventajas que usamos otras vías que nos disminuyen o incluso nos evitan los riesgos trombóticos, como son las vías transdérmicas, es decir, a través de la piel. Entonces, ¿esos son más fáciles de absorción por ahí o es más o menos lo mismo? Cuando se depende, depende. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el color de la piel ni nada de eso, sobre todo con la calidad de la piel. Si hay alguna patología tipo una dermatitis, una atopía o algo así, por ahí no elegimos la vía transdérmica, sino que pasamos a la oral. Perfecto. ¿Y es la misma terapia que se usa eso en las menopáusicas a las que, por ejemplo, sufrieron una anexisterectomía o una oforectomía? O sea, se usan las mismas terapias, ¿no es cierto? Las oforectomías, para los que no entienden, son cuando se resacan los ovarios, ¿no es cierto? Que Sí, son... eso para nosotros sería una menopausia quirúrgica. Sí serían los mismos, solo que si la paciente no tiene útero, nosotros solo le damos estrógeno, no necesitamos el gestágeno asociado. Pero si tiene útero, sí hacemos la combinación del estrógeno más progesterona, que estimulando lo que nosotros generamos en cada ciclo. Bien, tremenda. Esta charla está súper interesante. Me faltó una paciente que yo no le daría anticonceptivos, la que tiene migraña de tipo con aura, justo mi nombre, pero es así. Sí, porque hay muchas chicas, más hoy o sea, toda esta situación de estrés que estamos viviendo en la pandemia y demás, hace que la paciente que no tenía migraña empezó con migrañas y las que tenía migrañas las complicó, así que está buenísimo Sí, esa relación, ¿no? sí. Buenísimo. De todos modos, habría que aclarar que hay dos tipos de migraña. Aquí nos metimos en todo, pero está la migraña simple y la migraña con aura, que sería la que se asocia con unos síntomas vasculares, que bueno, eso Claro, ya sería para otra charla con otro especialista. Pero en realidad las que tienen migraña con aura tienen contraindicado el estrógeno, por lo tanto, a ellas no. La migraña sola sí puede usar anticonceptivo, de hecho hay un tipo de migraña que mejora con el anticonceptivo, sin embargo, a partir de los 35, porque nosotros sabemos que el riesgo de trombosis también aumenta con la edad, a partir de los 35 nosotros no damos estrógenos asociados a la combinación de anticonceptivo. perfecto. Y vos sabés que yo tengo ¿no es cierto? Que por ahí no lo aclaramos y que está bueno que se aclare. ¿Es mayor el riesgo? ¿Cuál es el riesgo más importante de la trombosis digamos, en estas pacientes embarazadas o en el puerperio? Que es donde más importante es el tema, ¿no? De usar estas terapias hormonales. Sí, de hecho, cuando uno lo pone en números, uno se da cuenta que el riesgo de la mujer sana es muy bajo. La paciente mayor de 35 que es sana sigue siendo bajo, y este riesgo se multiplica en el embarazo y se multiplica más en el puerperio. O sea que parte de usar el anticonceptivo, obviamente con todos estos criterios de elegir bien a quién se le pueda dar cuál anticonceptivo, vamos a estar previniendo la trombosis de causa obstétrica. Entonces eso también es importante. Bien. Igual hay que tener en cuenta que la trombosis no solo es por culpa del estrógeno y el anticonceptivo, es asociado a todos unos factores de riesgo. Obviamente, como vos decías al principio, tiene que haber una alteración de la pared vascular, que es la capita interna del vaso, tiene que haber una alteración en los componentes de la sangre y obviamente cosas que alteren la circulación, que hagan que esa sangre se vuelva como, no circule con tanta facilidad como normalmente pasa. Entonces, no es solo el anticonceptivo, es junto a todos estos factores que una paciente puede presentar la trombosis. Un poco como que hablando así a grosso modo, ¿no es cierto? A nivel vascular o por lo menos a nivel de en las paredes de las arterias o también, bueno, hablando por un lado de las arterias, en el endotelio, cuando hay una lesión, este estrógeno como que estimula la cicatrización y en esa cicatrización estimula la agregación plaquetaria y es ahí donde se podría generar la trombosis, que es esto, todo lo que estamos hablando. Y a nivel de los venas,
de alguna forma estimula el estrógeno en lo que sería el músculo liso y haciendo un intercambio también en los canales, hay canales de electrolitos, hablando de potasio, de calcio y demás, donde se aumenta un componente, una sustancia llamada óxido nítrico, que lo que hace es dilatar. Entonces, es a grosso modo, para que se entienda, porque nosotros hablamos como que de las patologías vasculares, y por ahí queda como que, por un lado tenemos, sí, aumentan las aranitas, y aumentan las varices, y aumenta esto porque hay algo que hace que se vasodilate, pero no es lo único, ¿cierto? Por eso estamos hablando No, de conceptivo para cada persona. Y por otro claro, lado, de hecho, a nivel arterial tenemos esto de que se llama como que es protrombótico, porque generaría trombo, que en realidad cuando hay una lesión en el vaso, nosotros necesitamos, de alguna manera, que se genere esto. Esto es lo que las mujeres, estas hormonas, hablamos básicamente esto de femenino, no digamos, porque estas son las hormonas femeninas de la mujer, y que bueno, cuando a veces están bajas y demás, por eso esta regulación, ¿no es cierto?, que hay que tener, que es muy especial y específica de cada paciente. Por eso es tan importante que a la hora de elegir el método anticonceptivo, sí hagamos la consulta, porque no todas somos iguales. Ahí va el chivo que queremos ser únicas. No todas somos iguales, no todas tenemos la edad que tenemos, algunas son más jóvenes, otras son más grandes. La misma mujer va cambiando y va evolucionando. Cada y una los tiene sus estilos de vida son distintos también. cada una tiene sus hábitos, a veces una tiene tiempo y ganas y por ahí tiene un periodo en donde hace actividad física, no fuma, lleva una vida saludable, y por ahí en otro momento de tu vida fumás, no corres, no caminás, no haces ningún tipo de actividad física, y encima no es el mismo anticonceptivo en ese momento. Entonces es bueno que haya un vaivén, que haya una relación médico-paciente con la, digamos, ginecóloga, y que se puedan charlar estas cosas, ¿no es cierto? Yo, Sí, sí, es sí. muy, en la parte, digamos, de la jerga médica, ¿no es cierto? Nosotros cuando estudiamos no es lo mismo después cuando estás ejerciendo, ¿no es cierto? Cuando estudiás, manejás Tal otro cual. estrés, por ahí yo tenía muchos compañeros que fumaban, que por ahí no iban a hacer actividad física, que por ahí tenés un momento donde estás rindiendo semanalmente, por ahí si tenés un trabajo en donde no tenés mucho tiempo y tampoco te decís, bueno, dejo la actividad física para después. Por eso es importante la calidad de vida y poder estos temas Total. charlándolo, porque si hay que cambiar el método anticonceptivo, hay que cambiar el método anticonceptivo y se terminó, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, ahí es un punto importante aclarar esta parte del estrógeno, porque la realidad es que el estrógeno en nosotros es protector. De hecho, antes de la menopausia, el estrógeno es protector a nivel vascular, porque previene todo este tema de la formación de coágulos y de placas de ateroma. Bien, Por otro lado, como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Aumenta el colesterol bueno, que sería el HDL, y disminuye el colesterol malo, que sería el LDL. Eh, Antes de la menopausia, el estrógeno natural genera antioxidantes y de hecho mejoran esa capita interna del endotelio, pero la realidad es que si hay un daño endotelial, lo que hace el estrógeno es alterar esa placa y es donde se generan los riesgos. Y por el otro lado, tiene efectos negativos, como es que aumenta los triglicéridos y estos marcadores que son procoagulantes. Entonces, todo es una balanza. Como volvemos a decir, si una paciente es sana y joven o mayor, pero completamente sana, con un buen peso, no fuma, no tiene antecedentes que la expongan en riesgo, no tiene contraindicación por el hecho de tener 40 años, 45, no tiene contraindicación para usar un anticonceptivo hormonal. Entonces, es importantísimo siempre hacer la consejería, siempre hacer la historia completa, definir cuál es el anticonceptivo ideal para cada paciente. Obviamente, cada mujer, como vos lo dijiste, es un mundo aparte y va cambiando a lo largo de su vida. Yo le digo a las pacientes que se están acercando a la menopausia, ahora no te vaya a dar por fumar, te lo pido por Dios, porque en realidad el anticonceptivo hormonal en la perimenopausia es un excelente tratamiento, no claro, solo como anticonceptivo, sino como regulador de este desarreglo hormonal que se da en la perimenopausia. de hablar, de hablar, de hablar. Bueno, me súper encantó, la charla de hoy está tremenda.
si hay alguna duda, no duden en hacerla, ¿no? De preguntar, estamos acá para exprimirla a Aura y de todo. Básicamente, entonces, es elegir el anticonceptivo ideal para cada una. Sí, lo importante es hacer una historia clínica, recibir la consejería, siempre tener en cuenta los factores de riesgo, cuál sí, cuál no. Eh, Tener en cuenta, sí, hay que informar que el riesgo existe, pero que la realidad es que el riesgo es bajo. Y obviamente, si elegimos bien, esa paciente va a tener un riesgo bajo. Pero si elegimos mal, pues vamos a exponer a una paciente a un riesgo que existe, que es la trombosis. Micaela entendió todo, fuimos muy claras y estuvo Muy espectacular. clara. Bueno, De todos todo, modos, tenemos, como vos decís, un claro, abanico de anticonceptivos, hay forma de elegir, hay quienes les gustan las pastillas, hay quienes me dicen, yo soy olvidadiza, no me des eso, entonces, bueno, planteamos otras opciones, claro. pero siempre hay algo que podamos hacer en conjunto para cada mujer. Bien. No olvidemos que Mica es ginecóloga, así que lo más probable es que ella haya entendido todo perfectamente. Dice que siempre hay que tener riesgo-beneficio total, en todo. Dice, preguntan si hay un rebote hormonal por los anticonceptivos. ¿A Al qué se, suspenderlo, no sé a qué eh, no sé a qué se refiere, al suspenderlo, ¿será? rebote hormonal. Eh, yo calculo que hablará de las irregularidades menstruales o de algo así. Bueno, si se trata de eso, en realidad, si nosotros indicamos un anticonceptivo con el objetivo de mejorar las irregularidades menstruales o mejorar, por ejemplo, los niveles de andrógenos que se usan, por ejemplo, en el ovario poliquístico, obviamente es como si cuando lo suspendemos, obviamente las hormonas, que es el desarreglo hormonal de base, va a volver a aparecer. Es Claro, como, yo siempre les pongo el ejemplo, si sos hipertensa y te doy un antihipertensivo, tu presión va a estar divina, pero te quito el antihipertensivo, vuelve a estar alta la presión. Es igual. Entonces, dependiendo de por qué se indicó el anticonceptivo, al suspenderlo, obviamente, si de base hay un desarreglo hormonal, va a volver a aparecer. Las irregularidades, el acné, el vello, todo lo que generó esa irregularidad en los niveles hormonales. perfecto. Bien, sí. Hay muchos mitos sobre los anticonceptivos, como que cuando empezás a tomarlos aumentas de peso, te salen aranitas, se te pone la piel más pegajosa, se encuentran un montón. Cuando son chicas a veces eso es tremendo, ¿no es cierto? Sí, A veces también los usan ahí como, ahí justo dice, justo eh, dice que para el acné. Bueno, acné, una de las causas que genera acné es un exceso de andrógenos. Las mujeres también tenemos andrógenos, pero los tenemos que tener en unos niveles como normales. Y claro, hay ciertas patologías que exceden este nivel y una de las expresiones es o el aumento de los vellos o el acné. ni hablar. Entonces, uno de los tratamientos es el anticonceptivo porque tiene acción en dos formas, de dos formas. Uno, porque regulariza estos niveles estrogénicos que por lo general estas mujeres no tienen una ovulación normal, tienen mayores niveles de estrógeno versus de progesterona, pero por otro lado aumenta una globulina que es la que transporta a los andrógenos a nivel de la sangre. Entonces, cuando los transporta, evita que estén activos, o sea, que se quedan como dormiditos unidos a esa globulina. Y ese es uno de los mecanismos de cómo el anticonceptivo logra disminuir esta acción del andrógeno y por lo tanto mejora el acné. Obviamente, como te digo, hay anticonceptivos que mejoran más que otros, pero todos logran mejoría del acné, Bien, de hola los Lina, hormonales, ¿no? fueron conectando. Ahí Lina hizo una pregunta interesante, ¿no? Para una Uh-huh. mujer esa a temprana edad, si hay mayor Buenísima la pregunta. riesgo cardiovascular. O sea, hablando de esto de que empezó temprano, no sé qué edad tendrá Lina, pero Yo sí habíamos... sé, pero no lo voy a decir porque la conozco desde que tengo... Ah, bien, nada, entonces no, pero es cierto que los anticonceptivos eran que los que más tenían nivel de estrógeno y que ahora con todas estas tecnologías nuevas han disminuido, entonces
supongo que no es lo mismo si tenés 10 años de historia de anticoncepción a si tenés, por ejemplo, 20 o 30 años de anticoncepción, ¿no es Sí. cierto? Mira, el riesgo de trombosis se describe que empieza sobre todo en los primeros meses de uso. Obviamente, si lo empezamos joven, de base tenemos un riesgo muy bajo de generar eventos trombóticos, arteriales y venosos. El tiempo de evolución, independientemente si lo empezó a los 13, a los 15 o los 20, no te aumenta ni te expone a mayor riesgo cardiovascular. Lo que sí te expone al riesgo cardiovascular son todos los factores de riesgo que aumentan con la edad per se, que sería el desarrollo de la hipertensión, el desarrollo de la dislipidemia, que es el aumento del colesterol, si fumas, si ganas peso, si no haces ejercicio, si comes mal. Entonces, hay enfermedades o condiciones que te aumentan el riesgo, pero no por el uso prolongado del anticonceptivo. Claro, Eh, Así que no, la respuesta sería no, no te aumenta el riesgo. excelente. Bien, ahí Chechu, una pregunta, estaba Jime también, vamos saludando a los que se fueron conectando un poco más tarde. Bueno, si hay alguna otra pregunta, podemos seguir exprimiendo ahorita. Muchas gracias, Aura, por Ya se me prestarte. pasaron los nervios, ya se me pasaron los nervios. Es una llamada con una amiga. Y sí, pero bueno, hay un montón de temas entre la insuficiencia venosa y la enfermedad vasculares que hay y gineco que, bueno, Mica nos anima, así que aquí estamos. Mica, por favor, esto lo hago. A ver, dice, había un mito que los anticonceptivos hacían que al quedar embarazada pudiera tener gemelos o trillizos. No, Mm, no, 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 no. No, lo que sí puede pasar es que al suspenderlo, en realidad puede haber un escape ovulatorio que puede ser o más o menos temprano, pero no, no es que lo suspenda y haya mayor riesgo, no. No, no, ujú. no. Esto no tiene nada que ver con el anticonceptivo. Pero Gracias viste, a hay un montón de preguntas y mitos con el anticonceptivo, por eso este tema me encanta. Porque siempre los malos son las hormonas y yo soy defensora ella. total. Esta charla iba a ser un en contra, ¿no? Yo soy re anti-hormona y ahora es muy pro hormona. Imagínate, yo hago climaterio, entonces yo quiero que todas estén bien, que no tengan calores, que no tengan osteoporosis, eh, que la pasen bien en su climaterio, obviamente eligiendo bien a cada paciente. Pongo Mica y se va aclarando que no va a ser el vivo porque ella se pone mal como cuando le dice esclero. No vamos a poner esto en el vivo, Mica, porque vas a quedar expuesta. Pero bueno, no. Mica fue mi compañera de residencia junto con Sofía Parisi, que por ahí anda. Así que imagínate, las adoro. Así que va haciendo todos sus aportes ahí. Si nos olvidamos algo, Mica, recordalo. Ahí estuvo atenta a todo. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron, tenemos 11 ahora. Así que muy bien, para el vivo hay una buena interacción y después va a quedar grabado y seguramente lo vamos seguir viendo. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, Auri, ya podemos ir cortando. ¿Eh? Así Bueno, un te gusto. próximo vivo. Lo vamos a planear. No, fue muy lindo. La verdad que es hablar con una amiga. Obviamente es un tema que me encanta y siempre que pueda aportar, ahí estaré. Buenísimo, me encanta. Bueno, si no hay muchas preguntas, muchas gracias por estar conectados y bueno, nos vemos la próxima. Sí, gracias, ¿Viste Aura. que Lina pregunta algo más? No vi. ¿Lina pregunta algo más? Hermosa la Ah, chica. no, ya está. Queremos más vivos. Qué bueno, muchas gracias. Excelente. Tengo más preguntas, Lina, de sí. Decide, sí, Lina. Lina, imagínate, es amiga mía desde el colegio, así que Ah, muy bien, muy bien. todo mi amor. Queremos más vivos con Aura, dicen. Después le digo a Aura. Bueno, listo, Lina.
Muy privada la pregunta, suena. Nos armamos un grupo para Lina. Sí. No, Bueno, un gusto, muchas gracias. gracias. Un besito. Nos vemos. Chao.